Muchas gracias a todos, en primer lugar, por venir. Con esta charla damos apertura a lo que va a ser el ciclo de conferencias de este 2019, organizado por el Centro de Egresados y Empleabilidad. En esta primera charla, vamos a estar tocando esta temática que se llamó Panel de Consultoras de Recursos Humanos. Te preparamos para el mundo laboral. Contamos con la presencia de 3 consultoras de recursos humanos muy importantes. Hoy contamos con la presencia de Sofía Malbrán. Ella es egresada de la licenciatura en Gestión de Recursos Humanos de nuestra universidad y está en compañía de Florencia Carranza. Ambas pertenecen a la consultora SM Recursos Humanos. Contamos con la presencia de Sofía Bosnero, que es la coordinadora de búsqueda y selección de la consultora Poncio. Y contamos con la presencia de Romina Prato, responsable del área Cazadores de Talentos de la consultora Consultores de Empresas. La idea de este ciclo es poder trabajar con las disertantes en el marco de lo que es la línea temporal en la búsqueda laboral. Así que esa es la cronología que van a encontrar a lo largo de la charla. Vamos a dar apertura a esta jornada con Sofía Malbrán y Florencia Carranza. Bienvenidos a todos, me da mucho gusto volver a casa. Hace tanto que no había dejado de venir a la sede de Nueva Córdoba. Como dijo Ago, Sofía Malbrán es mi nombre. No estoy recibida de recursos humanos, sino de psicología. Y bueno, me da mucho gusto porque empecé estudiando acá psicología y después terminé en el campus, que fue todo en aquel entonces un cambio muy importante, pues se inauguraba el campus, así que me trae mucha nostalgia volver a casa, agradecerle el siglo, la invitación y poder participar y tener este contacto con ustedes. Nosotros les vamos a contar y ya vamos a abrir camino a la charla, pero sí quería contarles un poco cómo llego hasta acá. Como les decía, me recibí de psicóloga y en realidad mi inicio como estudiante, cuando yo estaba en segundo o tercer año, siempre me imaginaba una psicóloga clínica de consultorio, mamá de hija de psicóloga clínica, entonces siempre me imaginé ahí. Y después, y un poco tiene que ver con esta búsqueda de sentido y esta búsqueda de quién quiero ser, me fui orientando hacia el ámbito de empresas. Empecé trabajando en una consultora, después trabajé en una gran empresa corporativa y bueno, y así fue como cambiando y buscándome en ese quién quiero ser, buscando el camino, porque entendemos que la búsqueda laboral es un camino de vida, es una ruta, y eso es lo que nosotros queremos que se lleven de este encuentro, como que cada uno pueda diseñar y encontrar su camino, y buscar ese camino de quién quieren ser. Entonces, bueno, eso fue como que me fue dando este sentido profesional donde a lo mejor en segundo año de la facultad mi ser se orientaba a algo que me imaginaba y después la experiencia me fue orientando para otro lado. Así que bueno, espero que desde hoy, desde acá empiecen a cada uno a llevarse ese camino que queremos dejarles. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Flor Carranza, trabajo con Sofi, psicóloga también. Bueno, me presento un poquito también cómo fue este camino mío también de búsqueda laboral. Ya ahora les vamos a contar por qué arrancamos contándoles esto. Bueno, termino el cole, también dudas vocacionales, decido estudiar psicología. Como Sofi también, bueno, no estudié acá, estudié en otra facultad, pero también siempre pensé que me iba a dedicar a lo que era psicología clínica y bien psicoanalista. Terminó la facu, me di cuenta que, bueno, se me abrieron distintos caminos, muchas dudas, y opté por abocarme a todo lo que es psicología organizacional. Y bueno, desde entonces tuve la dicha de encontrar a Sofi, la suerte, y desde ahí trabajamos juntas. Un poco por qué nos presentamos así y por qué les fuimos contando este camino de búsqueda. Porque nosotras esta charla le titulamos ¿Cuál es mi ruta? ¿Te animás a diseñar tu camino? Y un poco a eso es a lo que los queremos invitar. Gracias. A lo largo de esta charlita, de este ratito en el que estemos conversando con ustedes. Porque nosotros creemos que toda búsqueda laboral se asemeja a un camino que es propio, que cada uno va construyendo, que cada uno tiene la posibilidad de ir diseñando. Y para eso creemos que al momento de encarar una búsqueda laboral es clave intentar, aunque sea, responderse a 4 preguntas.
Ay, perdón. 4 preguntas a las cuales nosotros les fuimos asignando como un orden, porque creemos que respondiéndose primero la primera pregunta, que es a la que ahora ya vamos a pasar, luego va a ser como mucho más fácil ir avanzando a las siguientes preguntas, que nos acercan a este objetivo de lo que estaría haciendo hoy esta búsqueda laboral, ¿sí? Nuestras preguntas, son: ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué voy a buscar? ¿Y dónde voy a buscar? Vamos a ir trabajando sobre estas 4 preguntas y van a ver que vamos a hacer como si fuesen paradas. Paradas en las cuales los vamos a invitar a ir reflexionando. Eso es un poco nuestra idea, que acá se pueden llevar como un primer boceto de lo que estaría siendo como este camino que los invitamos a que cada uno pueda ir diseñando. Para eso, en cada parada los vamos a hacer participar, ¿sí? Y nuestra idea es que puedan, aunque sea como llevarse anotaciones de distintas consignas y preguntas que les vamos a ir haciendo en cada una de estas paradas. La primera pregunta, como les decía recién, es ¿quién quiero ser? Para nosotras esta primera pregunta es clave. Y es una pregunta a la cual los invitamos a que vuelvan una y otra vez. Nosotros creemos que la clave de una búsqueda, digamos, de esto de poder hacer un camino de esta búsqueda laboral, es el autoconocimiento. Si nos conocemos, lo más probable es que nuestra búsqueda sea lo más asertiva posible, ¿sí? ¿Alguna vez se preguntaron quién quieren ser? ¿Sí? ¿Alguien nunca se lo preguntó? ¿No? ¿O qué están siendo, cómo están siendo? ¿Se preguntaron alguna vez? Bien. Bueno, ¿por qué hacemos tanto foco en esto y vamos a seguir haciendo en el resto de las paradas? Porque en la medida en que uno se va conociendo y va como identificando ciertas cualidades, ciertos aspectos positivos, ciertos aspectos en los que quizás tenga que seguir mejorando, lo más probable es que se empiece a saber en qué se considera bueno. Entonces, cuando uno sabe más o menos en qué se considera bueno, es como que tiene mayores posibilidades de decir, bueno, si yo soy prolija, soy ordenada y demás, lo más probable es que mi desempeño sea mejor en un trabajo en donde esas cualidades se pongan en juego. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado a los que ya han empezado a tener entrevistas o han escuchado, sino que estamos muchas veces aplicando a un trabajo en donde se requieren como ciertas cualidades o competencias o aptitudes que no tienen nada que ver conmigo? Entonces, bueno, muchas veces eso puede llegar a ser muy frustrante y hasta muchas veces podemos marearnos, sentir como que perdemos el rumbo. Entonces es por eso que vamos a hacer mucho hincapié en esta primer parada a la cual los vamos a invitar de manera constante a que vuelvan, a que se revisen, a que chequeen. Entonces, bueno, ahora los invito a que hagamos un primer ejercicio en donde les vamos a dar 3 minutos para que cada uno pueda dejar por escrito estas 3 preguntas. ¿Cómo soy? ¿Cómo creo que estoy siendo hoy? ¿Qué características resaltan en mí? Y si hay algo que quiero mejorar. Les damos 3 minutos y sí, los invitamos a que lo puedan dejar por escrito, para que después la idea es que se puedan llevar como un primer bocetito. La idea es que puedan, aunque sea anotar algo, después, siempre como les vengo diciendo, la idea es que esto lo puedan revisar una y otra vez a lo largo de lo que está haciendo hoy su búsqueda y búsquedas futuras también. ¿Por qué les digo búsquedas futuras? Porque nosotros recién decíamos que el proceso de búsqueda se asemeja como a un camino, a una ruta, que es una construcción propia, que cada uno, no sé, depende de uno y en eso sí los invitamos a que cada uno pueda hacer la propia. Puede ser muy similar a la de un amigo, hermano, novio, madre, padre, pero no hay una igual a la de ustedes. Entonces en eso sí como que los invitamos a que sea propia. Y por otro lado, los invitamos también a que vuelvan una y otra vez a esta primera pregunta, ¿quién quiero ser? ¿Por qué? Porque para nosotros el ser es cambiante. Entonces esta búsqueda no solo va a ser un proyecto propio, sino también va a ser un proceso. Bueno, creemos que el ser cambia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, recién cuando yo les hablaba de mí, yo cuando estaba terminando la facu,
creía y estaba convencida que iba a ser una psicóloga clínica. Y después mis inquietudes cambiaron, ¿sí? Mis expectativas cambiaron, mis necesidades cambiaron. Y eso me llevó a ir armando y diseñando otro camino. Entonces, bueno, volver siempre a eso. ¿Quién quiero ser? ¿Cómo estoy siendo? ¿Lo que estoy siendo se asemeja a eso que quiero ser? Y de esta forma, esta primera pregunta, que es como nuestra primera parada de reflexión, va a empezar a ser nuestra brújula para las siguientes paradas que les vamos a ir contando ahora. Va a ser la brújula que nos va a acompañar en el diseño de esta ruta, de este camino. Y seguimos armando esta ruta y este camino, como dice Flor, un camino de búsqueda. Y la segunda parada donde los invito es ¿qué quiero hacer? ¿Sí? Con esa persona que yo descubrí, que pude frenar, detenerme, ponerme a pensar en cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis aspectos que más se potencian en mí, en cuáles son mis mayores posibilidades y dónde quizás no tanto, dónde tengo que aprender, dónde me tengo que desarrollar, dónde me tengo que formar. Entonces, en esta búsqueda de sí mismo, que como dice Flor, ojalá todos pudiéramos siempre, que sea nuestro punto de partida y ojalá siempre cuando nos encontremos perdidos podamos volver acá, a partir de esta búsqueda poder ir, ¿y qué voy a hacer? ¿Sí? Y esto que descubrí de mí, dentro de mis posibilidades profesionales, ¿en dónde más se ve reflejado? ¿Sí? Tengo una profesión, estudié una carrera y descubro estas cualidades en mí y en qué áreas dentro de mi ámbito profesional se reflejan más, en qué áreas puedo potenciar o resaltar más que quién soy, en dónde me encuentro siendo en esa área profesional. ¿Sí? Y un poco recuerdo aquel momento cuando empecé mi búsqueda de sentido, mi búsqueda de quién querer ser, me pasaba eso, yo psicología y decía, la verdad que lo que más me gusta es estar con gente, estar con grupos, me encanta compartir espacios, no sé, y de repente fue eso que yo fui descubriendo que me llevó a decir, bueno, es en una empresa donde quiero trabajar, es con grupos, entonces es como que ese lugar de bucearnos y de centrarnos en nuestras propias cualidades que después Sofi les va a desarrollar un poco más pueden llamarle un FODA personal o pueden hablar esta búsqueda de sentido de sí mismo, que los pueda reflejar en ese hacer. Porque cuando vean un aviso en un medio y que busquen determinadas cualidades, que puedan cruzarlos, si es con esas competencias que están pidiendo, si se cruzan con el ser de ustedes. Entonces, en este hacer, y acá quizás pararse también, detenernos en la primera parada, y los invito a que se detengan en sus caminos profesionales y piensen, dentro de mi carrera que estudié, ¿cuáles son mis caminos? ¿Cuáles son mis bifurcaciones? ¿No? ¿Cuáles son los otros caminos que se abren dentro de mi profesión? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Y cuáles de estos caminos me anclan a este ser que yo quiero ser? ¿Sí? ¿En cuál de estas áreas se representan más mis cualidades? Si soy creativo, si soy innovador, si soy ordenado, si tengo más capacidad de planificar, de capacidad de análisis. Entonces, estas cualidades que yo puedo descubrir en mí, o que las descubrí, o que también me contaron que las tengo, me dijeron, me dieron feedback, ¿dónde en ese hacer? Entonces, los invito también, porque un poco en esto que pudieron hacer recién, en armar la ruta, queremos que se lleven su plan de ruta, su viaje. Entonces, en la segunda parada, los invito a que ustedes puedan pensar en cuáles son esos caminos de sus profesiones que se abren, cuáles son ese camino de posibilidades que están y de los cuales ustedes puedan crear, y en cuáles de esos se reflejan. Les invito un ratito que puedan detenerse. Si el que quiera lo puede escribir para llevarse su ruta. ¿Cómo viven detenerse en las paradas? En este quién quiero ser, qué quiero hacer. ¿Cómo? Con actividad hasta ahora. ¿Lo habían pensado alguna vez así?
En realidad, generalmente cuando uno sale a buscar trabajo cree que todo está afuera, ¿no? Y a veces justamente nuestro punto de partida es que la búsqueda primero está adentro. Primero hay que buscarnos. Claro, pero muchas veces también está condicionado por las oportunidades que hay o no. Quizás si yo quiera algo y me va a pedir esto, pero será la oportunidad de esto. Totalmente de acuerdo con vos y ahora lo vamos a ver en la tercera parada. Pero creo que por lo menos es poder identificar, ¿no? A mí me gustaría esto porque mi interés o mi ser, pero la oportunidad, el contexto, la situación, la necesidad me llevó a esta actividad. Pero está bueno saberlo con criterio por qué estás ahí, ¿sí? Y no que sea automático, ¿no? Decir, bueno, estoy acá y no sé por qué estoy acá. ¿Sí? Y sí, es que en ese momento a lo mejor uno aceptó una propuesta laboral de una gran empresa porque era la oportunidad, sabiendo que ese puesto no se reflejaba en las mayores habilidades de ese quién quiero ser, pero justamente lo que dijo, bueno, voy a buscar un desarrollo profesional, ¿no? Mis posibilidades es poder ingresar por esta puerta que hoy se me presenta, que es una gran oportunidad, y a partir de ahí ir buscando ese ser. Pero está bueno tenerlo presente, como vos bien decís. Y acá está la tercera parada, que los invitamos en la ruta y en este camino que estamos emprendiendo, en qué voy a buscar. Y acá justamente están estas inquietudes que surgían, porque muchas veces en esta búsqueda hay estos elementos que condicionan el que voy a buscar. Voy a buscar experiencia, porque no tengo experiencia laboral y va a ser mi primer camino. Entonces necesito conectar con este mundo del trabajo y voy a buscar aprender. No sé qué quiero hacer y quiero que la experiencia me vaya como también orientando a este ser, me vaya abriendo posibilidades. ¿Sí? Entonces, si yo veo y busco experiencia y estoy empezando mi inicio laboral, tal vez haya búsquedas, avisos o trabajos que estén pidiendo experiencia. ¿Sí? Bueno, ¿y qué voy a buscar? En este camino puedo llegar a buscar experiencia, busco aprendizaje, busco un ingreso económico, porque realmente necesito tener un ingreso para poder solventar mis gastos y quizás ese hacer que se me presenta no sea tan representativo en ese ser, pero sí está sostenido por esto que estoy necesitando hoy, que es un ingreso. Busco una determinada carga horaria. Será algo muy simple el tema de pensar en un horario, pero es también establecer una prioridad, es decir, ¿con qué tiempo voy a contar para disponer de este trabajo? ¿Con qué tiempo me voy a poder comprometer? Entonces, en este qué voy a buscar, está bueno que ustedes puedan identificar cuáles son todos esos ítems que influyen en la búsqueda de ustedes. ¿Qué está influyendo más? Y armar un listado de prioridades que tenga que ver con estos aprendizajes, desarrollo, una carrera, contactos, inserción. Entonces, los invito también que en esta ruta, para ir despejando el camino de ustedes, ir armando esta ruta, que ustedes puedan pensar cuáles son esos ítems que a ustedes les influye a la hora de salir a buscar trabajo. Bueno, nuestra última parada es dónde voy a buscar. Acá nuevamente es como en la parada de recién que Sofía decía y como en todas las anteriores, se empiezan a abrir los caminos, ¿no? Y empiezo a tener muchas opciones. En esta parada para nosotras es clave intentar ponerse en actitud de detective, como el muñequito que va viendo las distintas huellas. Acá para nosotras creemos que es clave la curiosidad, la proactividad. Pero apalancándonos en las paradas anteriores y en todo este recorrido que venimos haciendo. Entonces, si ya más o menos sé cómo soy, qué características se resaltan en mí, qué es lo que no me gusta, lo que sí me gusta, y eso lo puedo desplegar en un hacer, y a partir de ahí sé más o menos qué es lo que voy a ir a buscar, el dónde lo voy a buscar,
posiblemente sea más fácil y más asertivo. Entonces, por ejemplo, volviendo a mi ejemplo de lo que me pasó a mí, yo sabía que a lo mejor en una empresa no me veía por mi forma de ser, por mis cualidades, por las cosas que tenía que seguir aprendiendo. En una universidad, en el ámbito académico, quizás tampoco. Entonces me puse a investigar un poquito más qué era lo que había y bueno, me encontré con todo el mundo de las consultoras de recursos humanos, que bueno, es lo que hago hoy y que realmente me apasiona. Entonces a eso vamos con el dónde buscar, ¿no? Poder, pensando en todas las paradas anteriores y en esa mochila que venimos cargando de las distintas reflexiones que fuimos haciendo, pensar, ¿me veo en una empresa? ¿Me veo como independiente? ¿Me imagino en una agencia? ¿Me veo en una institución, en un estudio? Por supuesto que para eso está esta actitud y esta personalidad como más de investigador que necesitamos, bueno, para saber qué tipos de empresas hay en función de este hacer que Sofi les contaba hace un ratito, qué tipo de universidades, qué puestos y demás. Entonces en eso sí es como que los invitamos en esta parada a tomar esa actitud como de mucha curiosidad, de mucha proactividad. Bueno, hoy Google facilita mucho todo, entonces como que eso va a depender 100% de ustedes, como de investigar, ver, chusmear, conocen a alguien que trabaja en un lugar, preguntarle cómo es y demás. Y de ahí se desprende del dónde voy a buscar, a través de qué medios voy a buscar. Y en esto también, bueno, es clave la actitud proactiva. Hoy, bueno, tenemos LinkedIn, que creemos que ya después las chicas les van a contar un poquito más, pero es una fuente como sumamente efectiva al momento de buscar trabajo. Todo lo que son redes sociales, casi siempre ahí aparecen las búsquedas de empresas consultoras, de lo que sea. Páginas de empresas, bolsas de trabajo de las universidades. Aprovechar, bueno, acá en Siglo tienen bolsas de trabajo muy buenas. Buscadores de empleo como Compu, Zonajobs, entre otros. Y ahora sí los invitamos para que en esta cuarta parada puedan llevarse también como un pequeño boceto de si más o menos en el camino que están emprendiendo o que quieren emprender, se ven en dónde quieren buscarlo. Se ven en una empresa, se ven en un independiente, se ven en una consultora, pueden ser más de un camino, ¿sí?, que quieren ir tomando, pero que lo puedan dejar por escrito porque la idea es después, como les venimos diciendo, que puedan volver una y otra vez como este primer boceto de ruta. Y lo mismo si se animan y si saben a través de qué medios, que también los puedan dejar asentados. Bueno, y para terminar, un poco la idea es que se lleven este boceto, ¿sí?, en donde están cada una de las distintas paradas, con las distintas respuestas que hayan podido anotar para cada una de ellas. Y bueno, invitarlos a eso, ¿no? A que puedan como volver a hacer esta ruta una y otra vez. Y que se lleven el interrogante de decir, bueno, tengo que volver a alguna parada, tengo que arrancar desde cero, hay algo que tenga que reforzar, hay algo que no me esté preguntando. Bueno, los invitamos a eso, a que se animen como a diseñar este camino. Eso por ahora. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Rescato la importancia que tiene este panel para que distingamos que las personas que nos están hablando son las personas que están detrás de los procesos de selección. Entonces es muy importante todo lo que nos pueden transmitir. Vamos a seguir ahora con Sofía Bosnero, de la consultora Poncio, y ahí te lo acomodo yo. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Tal y como les comentaba Agos, yo soy Sofía de la consultora Poncio. Y bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito de mercado laboral. Varios de ustedes dijeron que venían buscando algo de información sobre, bueno, qué es lo que se busca en el mercado, qué está pasando, cuál es la realidad de las empresas, qué posiciones se buscan más, qué competencias, qué cualidades, qué atributos tengo que tener para poder insertarme y desenvolverme en este mercado, que como hablábamos al principio es complejo, realmente va evolucionando y cada vez necesitamos volvernos
más profesionales para poder insertarnos y que nos vaya bien, ¿verdad? Volviendo un poco a lo que hablaban las chicas, el punto inicial siempre va a ser la introspección, el preguntarnos hacia dónde queremos ir, qué queremos ser, para qué somos buenos, mejor dicho. Y recién cuando medianamente sabemos en qué posiciones, en qué lugares, en qué rubros podemos funcionar, vamos a ir al mercado para ver con qué machamos, ¿no? Con qué de esto que yo tengo, o en lo que soy bueno, en lo que me identifico, o en lo que los otros me dicen que soy bueno, puedo ir y buscar un empleo vinculado. Antes de hablar de nosotros y las competencias que podemos encontrar, les voy a contar un poquito de lo que está pasando ahora en el mercado. Bueno, nosotros dentro de la consultora hacemos estudios de mercado y a su vez trabajamos constantemente con empresas, tanto en consultoría como en selección de personal, con lo cual esta información es un poquito teórica, pero bueno, creo que les puede servir en este momento. Todos sabrán que 2017 y 2018 hubo una recesión y por ende una desaceleración en lo que fue la contratación laboral. Hubo reducción de personal más que toma de nuevos empleados. Y ahora se está empezando a reactivar, pero con un cambio. Ya no se busca lo que se buscaba antes. Ya, un poquito como hablaba en el comienzo, las tendencias están cambiando. Por ahí de pronto muchas posiciones netamente operativas son reemplazadas por máquinas, entonces necesitan gente que quizás coordine o opere una máquina con mucha más tecnología. Y a su vez las necesidades de las empresas también están cambiando para poder un poco sobrevivir ante este contexto que se está volviendo muy competitivo y bueno, realmente hay que ser buenos, hay que ser eficientes, se dice. Entonces, bueno, las empresas hoy justamente están necesitando ser más eficientes y para eso buscan gente que puedan colaborar en este proceso, es decir, gente que de pronto tenga habilidades, características nuevas que hagan que los procesos sean más productivos, es decir, que quizás con menos gente, con menos dinero, podemos producir más de lo que solíamos hacer antes con más personal y con más inversión de dinero. Entonces, bueno, van a buscar gente que de pronto tenga nuevas habilidades, conocimientos distintos, que tenga para ofrecer algo que hoy en la empresa no se tiene. Alguien que venga a hacer la diferencia, que trabaje en espacios, en lugares que nadie ha trabajado. Entonces, un poco ahí la necesidad de pronto especializarnos, de ser creativos, de usar lo que se llama el pensamiento lateral, es decir, pensar un poco diferente, buscar soluciones innovadoras, ir a aquellos sitios, insisto, a donde no va todo el mundo, buscar ser diferentes. Y bueno, también algo que se busca, que ahí es donde ya lo vamos a trabajar, es gente con experiencia y con conocimientos, es decir, gente que venga y aporte a la organización, gente que ingresa y que en poco tiempo ya puede estar trabajando y siendo productiva. Que bueno, ustedes me dirán, Sofía, a ver, nosotros estamos recién por recibirnos o nos acabamos de recibir, no tenemos experiencia, los conocimientos los tenemos ahí un poco en el aire. ¿Cómo hacemos? Bueno, ya les voy a contar cómo hacemos, pero es importante tener en cuenta que esto está pasando en el mercado, ¿no? Y vean lo último que pusimos, la gente que por ahí tiene más dificultad para encontrar trabajo son las personas de entre 18 y 25 años, justamente por esto. ¿Bien? Lo cual no quiere decir que es imposible, ¿no? Sino que vamos a tener que prepararnos un poquito más. ¿Bien? Estos datos son netamente porcentuales, corresponden a una encuesta de expectativas de contratación que se hace, no sé si han escuchado hablar, ¿alguno de ustedes conoce lo que es una encuesta de expectativas de empleo o de contratación? ¿Alguien sabe, no? Bueno, esta encuesta la suelen hacer las consultoras de recursos humanos y también algunas empresas que se dedican específicamente a lo que es investigación de mercado. Y lo que hacen es preguntarle a los distintos empresarios si tienen previsto aumentar la nómina, si se van a mantener igual o si van a disminuir. Y también ahí se evalúa un poquito cuál es la tendencia en cuanto a los perfiles, también qué complicaciones tienen a la hora de encontrar personal, cuáles son las dificultades más grandes, qué es lo que necesitan y no encuentran. Bueno, una serie de preguntas que se van realizando y esto se suele hacer mensual, trimestralmente, según el sentido de la consulta. Estos datos que ven son a nivel nacional, es decir que bueno, siempre localmente tiene algunas variables, pero
aplican. Y en general, cuando les preguntamos a las empresas, independientemente de si piensan aumentar o disminuir la dotación, que esto hoy no nos importa tanto, sí nos interesa mucho qué buscan las empresas. Y vemos que en primer lugar lo que buscan es gente con experiencia laboral. De nuevo, bueno, lo que hablábamos recién. El título universitario, bueno, también sigue siendo muy importante. Idiomas, herramientas informáticas y, en último lugar, la cercanía al trabajo. Esto de que, bueno, ustedes deben haber escuchado, si alguno estuvo participando en un proceso, bueno, ¿y dónde vivís? No, bueno, pero vas a poder llegar porque vos vivís en el Arco de Córdoba y el puesto es en Villa Allende, ¿no? Te queda un poco lejos. ¿Por qué pasa esto? Porque si no, después sabemos que la gente se frustra, que por ahí los medios de transporte no alcanzan. Entonces, bueno, es un punto que parece bastante loco, pero es importante tenerlo en cuenta. Y cuando les preguntamos cuál es el motivo por el cual a la gente joven, que deben hacer ustedes, les cuesta insertarse, miren la cantidad de empresarios que han dicho que es la falta de compromiso, el 55% del 100%, es mucho, ¿no? La falta de capacitación, el 30%, falta de experiencia, bueno, esto es natural al principio, y bueno, hay un porcentaje menor que dice que no les cuesta insertarse. Y en cuanto a este punto principal que hablábamos recién, tanto en lo que buscan las empresas, que es gente con experiencia, cuanto en por qué a los jóvenes por ahí les cuesta encontrar trabajo, que es justamente esta falta de experiencia laboral, porque obviamente de algún modo tengo que empezar, porque salgo de la universidad, tengo los conocimientos, me falta la experiencia. Bueno, hay un montón de herramientas muy buenas para esto. De hecho, el siglo XXI tiene un programa de prácticas profesionales que es excelente, que de hecho les permite a ustedes, como parte de una materia, tener contacto con el mundo laboral, ver cuál es la dinámica, cuáles son las lógicas de ciertos sectores, inclusive pueden elegir en dónde hacer su práctica, lo cual no es un tema menor. No sé si alguno de ustedes levante la mano quién está haciendo o ha hecho una práctica profesional. Bien. ¿Y quiénes lo consideran una experiencia positiva? Bien. Es real que por ahí el sentido de la universidad es que ustedes puedan experimentar dentro de una empresa real todos los conocimientos que van teniendo. Pero hay también un fin que por ahí no todos lo identifican y me parece que está bueno compartírselos. De hecho, nosotros tenemos experiencia con prácticas profesionales y hemos tenido casos en que realmente uno ve cómo se esfuerzan, cómo buscan hacer la diferencia, esto que les contaba yo al principio, ¿no? Y vos decís, bueno, es un estudiante, está haciendo su práctica, está cumpliendo, pero está buscando todo el tiempo colaborar con una idea, está atento, se ofrece, se interesa, estudia, trae propuestas, comparte cosas de la facultad. Entonces, esas cuestiones que quizás uno diga, bueno, no tiene el conocimiento del jefe, por supuesto, no tiene la experiencia, no sé, pero la actitud, esto es decir, bueno, yo vengo y te voy a sumar, estoy acá para aprender, pero también te voy a dar. Esto se ve, esto se siente, esto siempre se identifica y lo vemos nosotros en la consultora y nuestros clientes también. Entonces, un poco invitarlos a aprovechar esta experiencia, no solamente para absorber conocimientos, que es buenísima realmente, pero sino también esto, para que los conozcan ustedes. Uno nunca sabe en qué puede desprender. Nosotros, de hecho, tenemos casos de 2 personas que después de hacer la práctica les pedimos que se queden, los contratamos. E inclusive, bueno, tenemos un caso que para mí es exitoso, que se quedó, aprendió, después le surgió una mejor propuesta, se fue, y hoy nos vuelve a buscar porque le interesa otra búsqueda que tenemos nosotros para otra empresa con la que trabajamos. Y para nosotros realmente es alguien recomendable, porque bueno, le conocemos, sabemos el desempeño, sabemos que lo hacía desde su actitud, desde su proactividad, no desde la experiencia, porque le estaba aprendiendo con nosotros. Pero bueno, un poco destacar cómo estas experiencias que parecen iniciales, parecen menores, quizás sin importancia, pues dicen, bueno, no me pagan, voy a aprender, voy a tomar nota, y no necesariamente es así, ¿no? Honestamente yo los invito, si todavía están haciendo su práctica profesional o tienen la posibilidad, de tratar de sacarle más provecho, y no el solo aprender y tomar nota de, bueno, cómo se hacen las cosas, de qué hace mi jefe, de qué es lo que me permiten hacer. Me ofrezco también hacer algo distinto de lo que me encomiendan como práctica profesional, que generalmente, bueno, nos dan tareas por ahí un poco iniciales, ¿no? Lo mismo en el caso de las pasantías quizás
volviendo al punto que comentaba ella, son un poco más largas, tal vez son de 6 meses a 1 año, tal vez nos sirven para acreditar un poco más de experiencia. Yo creo que todo sirve, ¿no? Pero bueno, en este caso son un poco más largas. Y lo mismo que lo anterior, ¿no? También tomarlas con responsabilidad, pensar que hay gente que nos está observando, que nos está conociendo, que nos está evaluando. Es una oportunidad, es un contacto con el mercado. No sabemos en qué puede desprender. Capaz que se termina la pasantía, nos dicen chao, muchas gracias, y no nos llaman más. Y capaz que después de un año nos vuelven a contactar o nos refieren a otra empresa. Está bien, yo estoy hablando desde una consultora de recursos humanos que claramente nosotros tenemos contacto con muchísimas empresas. Si no es para la consultora, puede ser para otra organización. Pero bueno, a veces dentro de una empresa, tal vez contactándote con un proveedor, con un otro cliente, no sabemos en qué puedes aprender. Entonces, creo que hay que estar atentos. Nunca sabemos a dónde podemos llegar. Y los planes del gobierno también son una muy buena oportunidad. El PIP, el PPP, el PPP Aprendiz. Porque bueno, nos contactan también con posiciones iniciales, pero es una puerta de entrada en un contexto que bueno, está un poquito complicado, pero es una forma de empezar, ¿bien? En donde para las empresas quizás es un poco más simple acceder a un recurso o cubrir un puesto con estos programas, y para ustedes es una oportunidad para hacerse conocidos. Si ustedes entran de la mano de cualquiera de estas prácticas y son buenos, y se ganan el respeto y se ganan su lugar, independientemente de la tarea o el puesto que tengan, seguramente cuando se termine el programa les van a pedir que se queden. Después, en todo caso, estarán ustedes decir, bueno, me sirve, me gusta, me quedo, me voy, pero también después tenemos otro paso más, que es la referencia laboral, ¿no? Y viene de esto. Viene, ya desde una práctica profesional, a nosotros nos piden referencias, por ejemplo, de los chicos. Entonces, la verdad que aprovecharlo y dejar una buena imagen y hacer una buena experiencia les va a servir también a futuro, aunque no queden y no continúen en ninguno de estos programas, ¿bien? Entonces, un poco como para que les quede, no solamente es un aprender desde el aplicar, digamos, el conocimiento teórico, sino es insertarse en el mercado, adquirir experiencia y también, bueno, que nos conozcan, ¿no? Bueno, un poquito volviendo a lo que les comentaba del mercado, en donde, bueno, hablábamos de esto que buscan las empresas, buscan, sí, gente con experiencia, veíamos que quizás estos programas nos pueden servir de puntapié inicial, nos pueden ayudar para insertarnos, pero también hablábamos de que las empresas van a empezar, están ya buscando gente que haga la diferencia, gente que se comprometa, gente que tenga una actitud dinámica, gente que pueda ver en donde otros no ven, ¿bien? ¿Cómo hacemos para ser esa gente que las empresas buscan, no? Porque me están diciendo, sí, divino todo lo que me estás diciendo, pero ¿cómo hago yo para ser lo que el empresario quiere encontrar? Bueno, ¿cómo hago? Un poco, volvemos siempre a lo que hablaban las chicas al comienzo. Hay algún cuadrito muy lindo que se llama FODA, no sé si lo escucharon hablar, levante la mano quien conoce de qué se trata. Bien, somos varios, buenísimo. Bueno, el FODA es algo que yo recomiendo tenerlo siempre presente e irlo ajustando a medida que vamos evolucionando, personal y profesionalmente, porque es como un pilar que nos va a acompañar y nos va a ayudar de guía para ver hacia dónde potenciar, a dónde ajustar y bueno, un poquito irnos moviendo. Entonces, un poquito para hablarlo a grandes rasgos, porque la mayoría lo conoce, las fortalezas era un poco lo que trabajaban primero las chicas, esto de para qué soy bueno, en qué me destaco, en qué soy mejor al resto de mi grupo de referencia. Las debilidades son aquellas cuestiones en las que quizás no estoy tan seguro, que me dan miedo o que no tengo los conocimientos suficientes o que, bueno, por ahí de pronto no tengo la experiencia quizás. ¿Bien? Y las oportunidades tienen que ver con el contexto, esto que hablamos al comienzo, la situación del país, esto que decimos, bueno, cuántas personas van a contratar, qué perfiles, coincide con lo mío o no. Y las amenazas son, por ahí, estas cuestiones que también contextuales, según el ámbito que estemos evaluando, puede ser la universidad, el país, un rubro en particular, y también nos dan la pauta de cuestiones que pueden
que nos tienen que poner en alerta, si se quiere, porque si no lo tenemos en cuenta, por ahí podemos fracasar. No son cuestiones internas directamente manejables, pero sí las podemos tener en cuenta para un poco gestionarlas, si se quiere. Entonces, el análisis interno tenemos fortalezas y debilidades, y en todo lo que tiene que ver con el contexto son oportunidades y amenazas. Insisto, en la primera es netamente personal e introspectivo y se vincula directamente con lo que hablaban las chicas al principio. Y en el análisis externo, que son las oportunidades y las amenazas, acá guarda, ¿no? La idea es tenerlo presente no para quejarnos y decir, no, qué pocas ofertas de trabajo que hay, o no, yo me recibí de abogado y la verdad que los estudios pagan re mal. Bueno, no. La idea es no caer en la queja, sino decir, bueno, sí, esta realidad existe, es complicado, estudié una profesión que no es lo que más, en donde voy a encontrar mayor cantidad de ofertas, pero puedo hacer lo que contaba Andrea, por ejemplo. Bien, entonces es decir, detecto que hay una dificultad, pero le voy a buscar la vuelta para moverme y que me vaya bien. Lo mismo con las amenazas. Bueno, acá se las escribo para que las vean, algunas preguntas que nos pueden ayudar a armar nuestro FODA e irlo actualizando a medida que vamos evolucionando. No se las voy a leer todas, pero bueno, algunas les pueden servir. Por ejemplo, ¿qué habilidades tengo? ¿En qué me destaco? ¿Qué hago mejor que los demás? ¿Qué actividades me resultan más gratificantes? ¿Qué actividad es la que más me apasiona? ¿Y cuáles son mis intereses? ¿En qué áreas o actividades aporto valor? ¿Qué formación tengo? ¿Qué cosas positivas dicen los otros de mí? Mis amigos, mi familia, mis profes. Cuando hablo con otros, ¿qué característica personal despierta más interés? Esto que ven que algunos dicen, ¡ay, contame más de esto! ¿Cómo llegaste a esto otro? Un poquito a esto se refiere, bueno, las cualidades y características que tengo para enfrentar los retos. Respecto a las debilidades, lo mismo, pero dado vuelta, ¿no? Entonces, ¿qué debería cambiar o mejorar de mi carácter o de mi forma de ser o estar en el mundo? Esto es decir, por ahí, bueno, tengo algunas situaciones que me ponen nerviosa, siempre, y pasa esto y yo me pongo nerviosa. Entonces, decir, bueno, ¿cómo voy a manejar esos nervios? Porque cada vez que tengo que entrar a rendir un examen, me tiembla todo, se me transpiran las manos, y bueno, y me pasa lo mismo cuando viene a entrevista de trabajo. Bueno, ¿y qué hago para trabajar esto? Y bueno, empiezo yoga, trabajo la postura, voy al psicólogo, o medito, o no sé, pero un poquito la idea es poder ir trabajando todas estas cuestiones que por ahí nos traen una complicación. Capaz que el resto del mundo nadie se entera, ¿no? Pero nosotros lo pasamos mal. ¿Cuáles son mis principales miedos? ¿Qué críticas o comentarios negativos han realizado mis amigos de mí? Por ahí te dicen, che, vos que siempre te vas para la mejor parte de la juntada o lo que sea, ¿no? Que por ahí siempre nos critican. ¿Qué características me afectan negativamente? Bueno, un poco esto que les decía recién, esto que nos aleja de nuestros objetivos. ¿Hay algún aspecto de mi persona que me haga sentir incómodo o me avergüence? Esto que no queremos esconder, que no queremos mostrar, perdón, que tratamos justamente de esconder. ¿Y qué habilidades o recursos tengo que adquirir para poder cumplir con mis objetivos? Esto es decir, bueno, ¿qué me falta y qué necesito desarrollar para poder lograr esto que busco, ¿no? O, por ejemplo, una debilidad también puede ser no una característica personal, sino quizás no saber idiomas, que veíamos también al principio que es un requisito. Entonces digo, bueno, todos los puestos que me gustan me piden un nivel X de inglés. No lo sé, ¿qué hago? Me pongo a estudiar. Bueno, bastante fácil eso. Pero así con todas las debilidades que ustedes vayan identificando. Las oportunidades, volvemos al mercado. Entonces, ¿hay algo que esté cambiando en el mercado que me represente a mí la oportunidad para insertarme? Porque así como hay situaciones que son una amenaza, hay también momentos que pueden ser una oportunidad para el perfil que yo tengo, que estoy desarrollando o que quiero llegar a ser. ¿Bien? ¿Veo alguna necesidad o algún problema sin resolver en mi industria? ¿Qué puedo hacer al respecto? ¿Cómo puedo aportar en ese nicho? ¿Qué conocimiento puedo brindarle a la comunidad? ¿Cómo puedo acercarme al sector para brindar una solución? Y hacerlo de un modo distinto, ¿no? ¿Qué tendencias recurrentes o nuevas puedo beneficiarme y cómo? ¿Hay alguna tecnología nueva de la que pueda disponer y sacar provecho? ¿Soy influyente en mi industria o nicho de mercado? O bueno, ¿cómo puedo hacer para influir? ¿Qué oportunidades de networking? No sé si escucharon hablar alguna vez de networking.
bueno, hay lugares específicos donde se va y se trabaja con gente de distintos rubros, pero también podemos hacer un curso, podemos hacer una especialización, podemos lo que fuere que nos vincule con gente de distintos ámbitos para llegar al que nos interesa. Y lo mismo con las amenazas desde el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué cambios se están produciendo en el mercado? Esto que hablamos recién, bueno, el mercado ahora está más competitivo, necesita gente más eficiente, bueno, me tengo que volver más eficiente. Hay mucha competencia en el sector, no sé, por ejemplo, estudiar recursos humanos, bueno, cada vez somos más, entonces me va a ser quizás más complejo si no me especializo en selección de personal o en consultoría o en, no sé, análisis FODA, lo que fuere, no voy a poder sobrevivir. ¿Qué tendencias negativas o disruptivas están en juego hoy? ¿Qué aspectos externos no me dejan llevar a mis objetivos? ¿Hay algún cambio tecnológico que pueda amenazar mi posición? Por ejemplo, no sé, quienes trabajan quizás en la parte de diseño, bueno, va evolucionando constantemente. Si no me actualizo, obviamente que me voy a quedar afuera de lo que las empresas están pidiendo, ¿bien? Y bueno, así obviamente cada uno va a ir según en qué rubro se encuentre, según las características de cada uno, según quién sea su círculo, bueno, o su grupo de competencias, si se quiere. Cuando hablamos de amenaza también, a la hora de buscar un trabajo, la amenaza pueden ser otros candidatos, ¿no? Es una realidad. Entonces, bueno, a modo de cierre del análisis FODA, la idea es que las fortalezas que nosotros detectamos que tenemos y que vemos que realmente nos funciona poniéndolas en práctica, nos acerca a lo que son nuestros objetivos, tenemos que buscar siempre mantenerlas y de hecho potenciarnos, pararnos sobre estas cuestiones que nos hacen fuertes, ¿no? Las cuestiones que detectamos como una debilidad hay que tratar de trabajarlas a fin de corregirlas, como les decía recién, cada uno buscará la forma de enfrentarse con esa debilidad, pero bueno, eso sí es una realidad, hay que detectarla y hay que enfrentarla, no podemos desplazarla, esconderla, porque nos va a complicar siempre, ¿no? Entonces tenemos que buscar corregirla y hacer que nos afecte lo menos posible. En el caso de las oportunidades, bueno, obviamente aprovecharlas, no dejarlas pasar. Y las amenazas, lo mismo, hay que identificarlas no para que nos den miedo, no para que nos apoquen y nos anulen, sino para justamente afrontarlas y poder salir adelante pese a ellas, ¿no? Así que bueno, esto un poco en cuanto al FODA personal, no sé si tienen alguna duda, algo que quieren compartir, si alguno ha hecho el trabajo de hacerlo, el FODA, quizás antes de empezar la facu, ahora que lo están terminando. ¿Alguien? Sí. Ah, bueno, listo, no dije nada. Bueno, y un poquito como como cierre de lo que les venía comentando y volviendo específicamente a la búsqueda laboral, las chicas un poquito les adelantaron cuáles son los lugares para buscar trabajo. Estamos hablando de, generalmente hoy es todo digital, o sea, un poco se usa el formato de currículum impreso, todavía se sigue usando, pero muy poquito. Y bueno, un poco como a grandes rasgos, la idea es darle algunas sugerencias en cuanto a lo que esperamos quienes estamos buscando personal, en cuanto al comportamiento de los candidatos, ¿no? Y en cuanto a lo que valoramos como positivo, si se quiere, ¿no? Entonces, seguramente hayan escuchado hablar de CompuTrabajo como red de búsqueda. Levanten la mano quien conoce CompuTrabajo. Bien, la mayoría. Bueno, menciono CompuTrabajo porque es una de las redes que más llegada tiene en el mercado local, ¿no? Pero bueno, después Robbie les va a hablar de LinkedIn, tenemos también otras redes como Boomerang, bueno, hay varias. Pero la sugerencia o algo a tener en cuenta a la hora de postularse un empleo, sea por la red que sea, es hacer un mea culpa y pensar bien si la oferta a la que me voy a postular realmente coincide con lo que yo soy capaz de hacer, si cumplo con los requisitos, o si creo que lo voy a poder hacer, porque tengo una percepción positiva de mí, me parece que, bueno, que me voy a desenvolver bien, pero no se condice con mi currículum, capaz, es una idea mía, digo, bueno, esto yo lo puedo resolver, me postulo. Error. Tenemos que estar seguros de que todos los requisitos, sea idioma, conocimiento informático, experiencia, los cumpla.
Entonces, eso también da la pauta de que la persona hizo su FODA, hizo su estudio, hizo su trabajo de quién quiero ser, hacia dónde voy, bueno, un poco lo que hablamos al principio, y realmente se está postulando a aquellas ofertas que coinciden con su personalidad y con sus estudios y su experiencia, ¿bien? Otra cuestión a tener en cuenta a la hora de postularnos es tener cuidado con no postularnos indistintamente a un sinfín de ofertas. Es decir, por ahí nos tocan casos de alguien que se postula una vacante de cocinero y después, no sé, asistente administrativo y de pronto gerente de recursos humanos. Vos decís, wow, ¿cómo podés ser todos estos perfiles juntos en una misma persona? Entonces, bueno, el tener cuidado de que tengan coherencia, nos podemos postular a muchas vacantes, pero que sean coherentes, porque por ahí es la misma persona que está del otro lado reclutando y lo va a ver. Entonces, bueno, tiene que asegurarse de que se siga una línea, ¿no? Entonces, bueno, ojo con las postulaciones. Después lo mismo, vamos a tener un contacto telefónico si nos va bien, es decir, nos postulamos, bueno, nos van a llamar. Tener presente a qué nos hemos postulado, a qué avisos, de qué empresa eran, si es que salían. ¿Por qué? Porque si no nos llaman y te dicen, hola, mira, yo te llamo para citarte una entrevista, ay, discúlpame, ¿para qué puesto era? Ay, y me contás qué tareas había que hacer. Y del otro lado uno dice, bueno, pero el puto no está interesado, entonces ¿para qué se postula si eso ni se acuerda? Entonces, bueno, un poco la sugerencia es tratar de tener presente en qué procesos estamos inscriptos. Si se olvidan, bueno, vean, en general tienen la posibilidad de acceder a mis postulaciones, repasen, vean de qué se trata cada búsqueda, diferencien, cosa que cuando nos llamen, ay, sí, perfecto, sí, ¿cuándo podés ver la entrevista? Y bueno, y ahí un poco coordinamos la entrevista, pero mostrando interés y como que estoy al tanto, ¿no? Después, al momento de ir a la entrevista, lo mismo, ¿no? Lo mismo, recordar de qué consultora me llaman, quién me va a entrevistar, a qué puesto voy, porque si no también llego, me abren la puerta, hola, ¿qué tal? Vengo a una entrevista. Perfecto, ¿con quién tenés entrevista? No me acuerdo. ¿Cómo no te acuerdas? ¿Y para qué puesto es? Ay, creo que asistente administrativo o administrativo contable, y bueno, ahí como que se complica un poco también derivar a la persona con quién le tienen que entrevistar. Si es una consultora de recursos humanos, por ahí tenemos 5, 6, 7, 10 selectores y cuesta. Y si bien ustedes me dirán, bueno, no, pero total el selector no se entera de eso. Me atiende un asistente de reclutamiento y me deriva. Error. El asistente de reclutamiento también va tomando nota y después pregunta y cuenta, da el feedback. Entonces, bueno, cada instancia del proceso es importante. Tenemos que tener en cuenta cada pedacito de lo que vamos transitando como parte, ¿bien? Y bueno, un poco si hacemos el proceso a través de una consultora de recursos humanos y después vamos a la empresa, también es súper importante que ustedes puedan aprovechar que tengo un contacto con una consultora que hace intermediario entre la empresa. Entonces decirle, bueno, contame un poco cómo se va a vestir la gente ahí, cómo es la cultura, cómo es la persona que me va a entrevistar, cuántos años tiene. ¿Para qué? Para podernos ir imaginando el escenario de lo que va a ser mi entrevista, de cómo va a ser el lugar, para yo ir y entrar y sentirme cómodo a donde voy a entrevistarme. Y obviamente, cuando ustedes tienen el nombre de la empresa a la que van a ir, estudiar todo lo que puedan por las redes, ¿no? Y si tienen algún conocido que trabaja ahí, levantarle el teléfono y preguntarle. Mientras ustedes más conocimiento, más información tengan, más fuertes van a ser a la hora de llegar a ese lugar, independientemente de que les falte algún conocimiento, de que no tengan experiencia. Si ustedes tienen todo esto otro que habla de su performance personal, que también Romy les va a hablar un poquito de eso, seguramente les vaya bien. Entonces, resumiendo un poco la instancia bueno, el proceso de búsqueda de trabajo, si se quiere, hay que vivirlo como tal, es un proceso, todas las instancias son partes del mismo, y es muy importante la actitud que ustedes tienen con el proceso, es decir, esto de, bueno, punto uno, pensarse en positivo, visualizarse, pero sobre todo el compromiso, esto que yo les decía al principio, se ve una falta de compromiso, bueno, sí es real, y en estas pequeñas cosas se va vislumbrando como al revés, cuando la persona está comprometida con su búsqueda personal, con el proceso, con la empresa, con la consultora, con lo que fuere. Entonces, tratar de prestar atención, de ser conscientes, de estar compenetrados con el momento que estoy viviendo es
clave, les diría yo, en este momento. Entonces, bueno, hay una frase que a mí me gusta mucho que es: siempre hay alguien que nos está mirando. Esto aplica tanto en las experiencias profesionales iniciales, en el proceso de búsqueda laboral. Uno no sabe quién está observando, para bien o para mal, ¿no? Entonces tenemos que tratar de siempre dar una buena impresión y de siempre estar compenetrados y presentes en el aquí y ahora, ¿no?, de lo que estamos viviendo. Y por último, bueno, cuando estamos buscando trabajo, yo siempre digo que buscar trabajo es un trabajo en sí y tenemos que afrontarlo como tal. Es un trabajo a veces un poco ingrato porque tocamos muchas puertas, a veces se abren muy pocas en comparación a las expectativas que tenemos. Entonces, bueno, ser conscientes de que es un proceso que no es simple, que justamente es un proceso que lleva etapas, lleva instancias. A nosotros también transitarlo y vivirlo nos hace madurar, nos hace crecer, nos va poniendo fuertes. Entonces, hay que tomarlo como tal. Esto, me postulo y no me llaman. Yo creo que cumplo con todos los requisitos y no me llaman. No pasa nada. Bueno, no importa, me sigo postulando. Capaz que hubo gente que tenía alguna competencia un poco superior, una experiencia un poco más amplia a la mía, o capaz que el proceso se cerró antes que yo me postule. No importa, me sigo postulando, siempre y cuando obviamente tengamos esta conexión con que me postulo para aquello para lo que soy bueno, ¿no? Me llaman y no consigo la entrevista. No sé si a alguno le tocó alguna vez transitar una entrevista telefónica. ¿Sí? Bien. ¿Pasaron a la entrevista personal? ¿Sí? Bien, buenísimo. Bueno, a veces pasa que nos llaman y nos hacen algunas preguntas generales y después no nos citan a la entrevista personal. Bueno, porque quizás alguna competencia, algún requisito, ya sea alguna cuestión técnica o lo que fuere, no lo cumplimos. Y bueno, mejor que no nos llamen si nos vamos a sentir incómodos también, si vamos o vamos a perder el tiempo. Después, bueno, voy a la entrevista y no me contactan más. Lo mismo, capaz que fui a la entrevista y bueno, tal vez culturalmente a futuro no iba a mechar con el resto del grupo, o por ahí tengo demasiada energía y la empresa es un poco burocrática, o al revés, la empresa es muy dinámica y yo soy un poco tranquilo. Entonces quizás ya en esa instancia puede llegar a tener que ver con cuestiones culturales o también con el feeling, ¿no? Esto es real. Bien, bien, buena pregunta, buena pregunta. Bueno, hay muchos lugares donde te dicen, si querés, llámame, o en tanto tiempo te damos una devolución, o considérate en proceso durante tantos días, pasada determinada fecha es porque no quedaste. Yo creo que no está mal llamar, es más, no está mal llamar para preguntar, decir, hola, yo estaba en un proceso, quiero saber, sobre todo si no dieron ninguna indicación clara, ¿no? O lo mismo, por ahí te dijeron, bueno, si pasa una semana y no te llamamos es porque no quedaste y vos querés saber, podés llamar, obviamente, que si llamas te atienden y te dan el feedback, buenísimo, pero no insistir, no, pero bueno, yo quiero, no, ya está, te dieron el feedback, quédate con ese, tómalo como una oportunidad de crecimiento y de, a futuro, considerar la devolución que te dieron. Y si por ahí llamas y te dicen, mira, no te puedo dar el porqué, simplemente no quedaste, bueno, listo, gracias, muy amable, hasta luego. Sí, creo que no hay que ser pesados, perdón la palabra, pero no está mal preguntar. No está mal preguntar porque también habla de un interés. Máximo si nos ofrecen, ¿no?, la oportunidad de preguntar. Y si no nos ofrecen también podemos llamar y preguntar y bueno, ver con qué nos encontramos del otro lado. Hay lugares en donde se acostumbra no dar un feedback, bueno, nos quedemos con que no lo vamos a tener y si nos lo dan, lo potenciemos. Pero nunca insistamos, no, porque yo tengo el perfil, porque yo soy justo lo que necesito. No, ya está, si fuimos y no quedamos, listo, nos quedemos con eso, tomemos el feedback, en todo caso, para las próximas experiencias. Y por último, bueno, está también la situación, hay un sinfín de situaciones, yo les planteo algunas, ¿no? Pero pasé todas las instancias del proceso, ¿no? Fui a la entrevista, me postulé, me llamaron, fui a la entrevista a la empresa, me hicieron psicotécnico, me hicieron preocupacional, fui a una assessment, bueno, tuve un montón de instancias y después me llaman y me dicen que no quedo. Uy, no, chau, me deprimí, no busco más, se acabó, no sirvo para nada. No, esto pasa. Y un poco como les decía recién, por ahí hay gente que, si bien nosotros tenemos las competencias, los conocimientos, la experiencia, quizás hay alguien que tiene más que nosotros y bueno, lamentablemente se postuló en este proceso también. O bueno, quizás por esto que les decía recién, cuestiones culturales, tal vez entrábamos y no nos íbamos a sentir a gusto y después lo evaluamos a futuro, ¿no? Cuando conseguimos otra oportunidad decimos, che, qué bueno que no quedé porque ahora salió esto otro.
De hecho, nosotros en la consultora nos pasa mucho, que tenemos algunos candidatos con muy lindo perfil en proceso y a veces no quedan, queda otro candidato también con lindo perfil, pero volvemos a considerar quizás ese candidato que no quedó en otro proceso. Y los chicos mismos le dicen, che, qué bueno que no quede porque esta otra oportunidad realmente machea más conmigo, o me interesa más, me atrae más, me proyecto más. Entonces, bueno, no nos frustremos, que por ahí está por venir algo mejor, o quizás no era lo óptimo, o no era el momento. A veces también pasa que estamos en un proceso, el proceso se detiene porque la empresa está transitando un cambio, después se retoma y nos vuelven a llamar. Entonces, que no decaiga, si no nos llaman más, bueno, seguimos, será la próxima, no pasa nada, ¿bien? Es parte del proceso y le pasa a los mejores profesionales. Chicos, esto le pasa en todos los niveles. Pasa desde quien está buscando dar sus primeros pasos hasta los gerentes, ¿no? A todos les pasa lo mismo. Así que bueno, esto un poco tenerlo en cuenta. Y bueno, éxitos a todos los que están en búsqueda. Espero que les haya servido y bueno, calculo que al final ya haremos el cierre. Mira, las presentaciones espontáneas, ahora yo creo que todo suma, todo sirve. Sí hay una realidad que pasa, y pasa mucho. Vos te presentas espontáneamente, se toma como, bueno, que proactiva esta persona, vino, me trajo su currículum, se presentó, pero si en el momento que vos te presentaste la empresa no está buscando un perfil como el tuyo, posiblemente cuando lo busquen se olviden de vos. Porque bueno, y lo que pasa es que hoy, con el avance de las tecnologías, es todo tan dinámico, es tan hiperactivo, si capaz vos te presentás y de acá a 2 años la empresa necesita, tal vez tu currículum es hasta viejo. Capaz que hasta vos ni te interesa la posición, porque vos ya tal vez adquiriste otras experiencias. Entonces, bueno, esto del currículum impreso, como les decía al principio, es como que queda estancado y uno va evolucionando, ¿no? A nivel personal y profesional. Entonces, bueno, nosotros mismos nos sorprendemos. Un candidato que vimos hace 5 años, lo volvemos a ver ahora y es otra persona. Entonces, claramente por eso la postulación espontánea sirve si justo tenés la oportunidad de que la empresa esté buscando un perfil como el tuyo. O esté por buscarlo en poco tiempo, ¿no? O sea, acuerden también. Yo recomiendo, o sea, podés hacerlo, pero para mí lo ideal es seguir, si te interesa una empresa, como por ahí decían las chicas, buscan una empresa, seguir a la empresa, seguirla en las redes, estar atento a qué está haciendo la empresa. Y si no, si seguís las consultoras o bueno, las búsquedas en los portales, bueno, ir postulándote en aquellas que están abiertas en el momento que vos estás buscando, ¿no? Pero bueno, nunca está de más. No obstante, puede pasar, puede tener este riesgo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Sofía. Gracias, un aplauso. chicos. Bueno, por último, pero no menos importante, Romina Prato, de Consultores de Empresas. Hola, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Bueno, yo soy Romina Prato, soy licenciada. Soy psicóloga, me recibí acá también en el siglo, así como decía Sofi, es como raro, lindo y bueno, es emocionante estar desde otro lugar en el siglo nuevamente. Así que bueno, muy contenta por eso y bueno, les doy nuevamente la bienvenida porque también es lindo, todos transitamos por esta instancia de búsqueda, introspección y bueno, ver para dónde vamos y bueno, es interesante también que participen de este tipo de espacios, ¿sí? Me parece muy importante. Bueno, les comentaba, yo pertenezco al grupo Consultores de Empresas. Consultores de Empresas es nacida acá en Córdoba, hace 35 años que está en el mercado. Contamos con sucursal en Córdoba, en el resto del país y en Chile, ¿sí? Como para que también lo tengan en cuenta en esto de la búsqueda, ¿sí? Brindamos soluciones integrales en recursos humanos. Como les decía, yo soy psicóloga y formo parte del grupo. Particularmente trabajo dentro de consultores, pero en una de sus soluciones que es cazadores de talento, ¿sí? Ahí me dedico a la parte de reclutamiento y selección, tanto de mandos medios como de gerentes, ¿sí? ¿Qué significa esto de crear una imagen profesional? Pensarse a uno mismo qué habilidades, qué cualidades, qué competencias, qué talento tengo, ¿sí? ¿Qué me destaca? ¿Qué me diferencia del resto? ¿Qué valor agregado le puedo dar a esta búsqueda, a esta empresa, a esta posición, ¿sí? En esto de, bueno, un mercado tan competitivo, donde hay quizás en algunos momentos, o en este momento particular,
no hay muchísimas búsquedas, ¿sí? O en este caso, como hablaban recién mis compañeras, de, por ejemplo, bueno, la falta de experiencia laboral, porque recién estoy terminando el facu, porque lo único que hice es una ayudantía, alguna pasantía, alguna práctica profesional. Yo me quedé pensando como en eso, en la importancia de quizás pensar en esa instancia. A lo mejor no me sirve como una experiencia laboral formal o a la hora de buscar trabajo, bueno, no es lo que más me destaca, pero pensemos en esas oportunidades como oportunidades donde yo desarrolle conocimientos, habilidades, me relacioné con diferentes personas, ¿sí? Entonces, capitalizar esa experiencia y tomarla como una primera experiencia laboral, ¿sí? Porque me sirvió a mí en lo personal, cómo plantarme en una organización, cómo hablar con la gente, ¿sí? Cómo desenvolverme. Quizás no es una experiencia formal de cuento con este conocimiento formal para esta posición, pero sí gané en experiencia personal y profesional, que me parece que es lo más importante en esta instancia que la mayoría de ustedes transita, ¿sí? Dentro de este autoconocimiento y esta construcción de la imagen profesional, contamos con un proyecto profesional, ¿sí? A corto, mediano, largo plazo, ¿sí? Hacia dónde quiero ir, a dónde me gustaría trabajar, en qué tipo de empresa, en qué cultura empresarial yo me sentiría más cómodo, ¿sí? Como decían las chicas, bueno, ¿cuáles son mis habilidades como para trabajar en tal o cual lugar, para desempeñarme en tal o cual posición y no en otras, ¿sí? Bueno, empezar a proyectarme y dentro de esa proyección pensar, volver a esto de LinkedIn y pensar con qué profesionales me quiero relacionar, ¿sí? Pensarlo como estratégicamente, ¿sí? La palabra estrategia en el buen sentido de, bueno, si yo me quiero enfocar a tal carrera, si quiero llegar a tal posición, si quiero desempeñarme en tal empresa, bueno, ir acotando mi abanico de contactos, ¿sí? De vínculos hacia esos profesionales, hacia esa empresa, hacia esa consultora, porque sé que esa consultora hace la selección para tal empresa, entonces me contacto con esa consultora, estoy atenta a qué búsquedas postean para que yo pueda postularme, ¿sí? Ir armando un camino, no quizás vincularme con todo el abanico de personas o de profesionales o de empresas, sino ir acotándolo justamente ¿para qué? Para poder ser visible, ¿sí? Visible ante esa consultora, ante ese selector, ante ese profesional que a lo mejor de repente publicó una búsqueda que le llegó, la compartió, entonces yo con ese profesional me relaciono y de repente puedo, bueno, acceder a esa búsqueda, por ejemplo, ¿sí? Pensar en eso, estratégicamente con quiénes me voy a relacionar y hacer ese diferencial quizás con las otras redes sociales como por ejemplo Facebook o Instagram, que quizás, bueno, me relaciono con diferentes personas por diferentes intereses personales, ¿sí? Hacer este diferencial de lo personal de estas redes sociales y de lo que muestro en estas redes sociales y esto, lo profesional y cómo me muestro como profesional. En algunos casos sí. Sí, y si yo no lo hago particularmente como selectora, muchas de las empresas con las que trabajo, los gerentes, los dueños de las empresas, lo hacen. Por eso es muy importante marcar esta diferencia, ¿sí? ¿Cómo me muestro yo en esta red social que es netamente profesional y cómo quizás me muestro en mis redes sociales que son personales, que corresponden a mi tiempo libre, corresponden, bueno, se relacionan con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos, ¿sí? Entonces quizás poder conservar la confidencialidad de esas redes sociales que son más del ámbito personal, ¿sí? Y tener esta red social justamente para mostrarme como un profesional y para, bueno, mostrar esta imagen que quiero dar a futuro, ¿sí? Porque pasa eso, sí. Quizás tus intereses a la hora de, no sé, la recreación, la parte cultural, ¿sí? Que posteás, ¿sí? Diferentes cuestiones me parece que tienen que ver con el interés particular de esa persona o que a lo mejor también lo que se busca ver en las redes sociales es a lo mejor esto, tu personalidad en sí o lo que vos mostrás en tu vida personal, si tiene que ver con la cultura en la que vos te vas a insertar, ¿sí? Pero eso me parece que no hay una regla
exacta como para decirte, sino que tiene que ver con diferentes intereses o cuestiones de la empresa, del selector, ¿sí? Tiene que ver con eso. Nada. Esto tiene que ver con hacerme visible y hacer un diferencial en el mercado, hacerme visible para el mercado. Tiene que ver con esto, con la construcción de la imagen. Yo considero que más allá de, bueno, ser una persona que esté estudiando, una persona recién recibida y demás, tenés un montón de otras cualidades también, ¿sí? Entonces tiene que ver con esto, pensar en tus propias cualidades, en tu propio talento, ¿sí? En tus propias fortalezas, que como hablábamos recién, y poder destacarlas, ¿sí? De hecho, ya lo vamos a ir viendo, pero LinkedIn tiene un apartado, que esta es una de las virtudes que tiene LinkedIn, que vos podés, tiene un apartado donde vos te podés presentar y hablar de vos, ¿sí? Y eso me parece que es importante, el ejercicio de esto, de autoconocerte y ver cuáles son tus virtudes, cuáles son tus cuestiones que te destacan y que te van a hacer visible en el mercado, ¿sí? Y a veces a mí me pasa que a la hora de hacer una búsqueda, cuento con 2 candidatos que tienen un currículum muy similar, ¿sí? En cuanto a formación académica, experiencia laboral, manejo de idiomas, manejo de sistema de gestión, que son muy similares y que cumplen con todos los requisitos del perfil de tal empresa, que me pide tal empresa, ¿sí? Después en entrevista, yo más allá de esta valoración de lo netamente formal, que es la experiencia, conocimientos y demás, voy a tener en cuenta cuestiones actitudinales de la persona, ¿sí? Que esa persona cómo es y cómo es la cultura de la empresa y si esa persona justamente va a ser la más indicada para trabajar en esa empresa, ¿sí? Es importante pensar en lo siguiente también, que las chicas lo mencionaron. Esto es una doble elección, ¿no es cierto? La empresa elige a los candidatos, pero los candidatos también van eligiendo las empresas, ¿sí? Entonces me parece que es importante este ejercicio y que tomen los tips que dijeron las chicas, Sofi y Flor, como para, bueno, esto, autoconocerte y ver qué podés poner ahí, ¿sí? Que está bueno también pensar y halagarse a uno mismo, porque en definitiva vos no vas a mentir en ese momento, vas a hablar de tus propias cualidades. Y bueno, ¿y por qué no le vas a mencionar si las tenés? Sí, me parece que es interesante también. ¿Sí? No, de nada. ¿Cómo armo mi CV? Justamente siguiendo esta línea, en mi proyección laboral, en la construcción de la imagen, cómo me hago visible, ¿sí? ¿Cómo lo voy construyendo? Yo voy a hablar, en realidad son tips o cuestiones formales que hacen a cualquier currículum, ¿sí? Pero yo me voy a centrar quizás en lo que es LinkedIn, ¿sí? Primero, para mí es fundamental el tema de la foto, ¿sí? Una foto que hable de nosotros como personas, como profesionales, y que sea formal, ¿sí? Dejemos la foto de recreación para las redes sociales más personales, ¿sí? Como hablábamos. Acá nos mostremos como profesionales, ¿sí? Que esta foto hable de nosotros, ¿sí? Porque, bueno, justamente nuestro currículum en estar en una red social va a estar visible por un montón de personas y empresas que nos pueden estar buscando y que quizás estas cuestiones que son básicas, quizás a la hora de hacer un comparativo puede llegar a restar puntos, ¿sí? Datos personales, sí, actualizados, por supuesto. La parte de formación académica, dónde estudié, qué carrera, si ya terminé la carrera, durante qué periodo, ¿sí? Experiencias laborales, en qué posición me desempeñé, en qué empresa, cuál es el rubro de esa empresa, durante qué periodo, ¿sí? Cuáles fueron las tareas y las responsabilidades que tuve en esa posición, ¿sí? Esto es importante, cosa que el selector, el empresario o la persona que lo lea, bueno, pueda dar cuenta de lo que ustedes hicieron, ¿sí? Siguiendo con la experiencia laboral, bueno, justamente viene el detallado, después el manejo de idiomas, si lo tengo, qué nivel tengo, y las recomendaciones, que es muy, muy importante también otra de las cualidades que tiene LinkedIn, que las otras personas, otros profesionales, jefes en su momento, compañeros de trabajo, profesores de la universidad y demás, pueden también recomendar o hablar de ustedes, dar una referencia de ustedes, ¿sí? Entonces ya tenemos diferentes cuestiones que se diferencian de un currículum habitual, ¿sí? Tenemos la parte donde nosotros podemos hablar de nosotros mismos, nos podemos promocionar y a su vez después otras personas pueden
brindar una referencia nuestra, ¿sí? Tanto de los trabajos que hemos tenido, que hemos expuesto en el currículum, como de, por ejemplo, alguna práctica profesional, ¿sí? O de repente un compañero de estudio, ¿sí? Que eso también es importante y eso también se tiene en cuenta a la hora de contactar a un candidato, ¿sí? Como a modo de cierre, para mí es muy importante que ustedes se puedan hacer esta pregunta. ¿Qué quiero y con quién quiero conectarme? ¿Sí? Yo creo que engloba todo lo que les estuve, toda la trayectoria que hice de la exposición. Esto de qué quiero, con quién me quiero conectar. Bueno, pensar cuál es la imagen que quiero dar ante el resto profesionalmente, cuál es mi proyección, ¿sí? Con qué cultura, con qué empresas me quiero contactar, dónde quiero estar, ¿sí? Creo que es fundamental como para iniciar su autoconocimiento y a su vez su búsqueda laboral, ¿sí? Y recordar nuevamente esto, qué es lo público en las redes sociales y qué es lo privado, ¿sí? Poder diferenciarlo. Y esto tomarlo como una red social para el contacto con profesionales y la búsqueda laboral, y lo otro más, me parece a mi criterio, a nivel personal, ¿sí? Y volviendo a lo que les decía, la búsqueda laboral implica como decía Sofi, un esfuerzo, ¿sí? Dedicación, tiempo, pero a su vez también, si nosotros tenemos en claro estas cuestiones que fuimos desarrollando, que desarrollaron Sofi y Flor, después Sofi de nuevo, y lo que fui contando yo, me parece que esto los va a ayudar y los va a encaminar un poquito más, ¿sí? Y a recordar esto, la doble elección. Yo como candidato elijo en qué posiciones o en qué empresas me interesaría desempeñarme, y del otro lado también me eligen a mí. Entonces nos hagamos visibles, estemos atentos a las propuestas laborales, ¿sí? Nos contactemos con las personas indicadas, ¿sí? Y por último, los invito a conectarse con nosotros, con la consultora, ¿sí? A seguirnos en las redes, a investigar qué ofertas laborales tenemos publicadas, a cargar su currículum para quedar en nuestra base de datos, ¿sí? Estar visibles y en contacto, ¿sí?